Hola a todos, yo soy Adam Martínez del Departamento Técnico de Captura Electrónica de Capel y hoy vamos a presentar la herramienta de ARM Fusa RTS enfocada a sistemas Functional Safety. Bueno, primero voy a explicar un poco el índice de lo que vamos a ver. No es una presentación muy larga, pero sí que, bueno, la he intentado comprimir lo máximo posible y para que quede un poco más claro, pues primero veremos una introducción un poco al mundo Functional Safety. Luego veremos el proceso de calificación de herramientas, también por encima. Luego ya entraremos en el paquete FUSA RTS de ARM. Luego una pequeña descripción de la biblioteca STL también de ARM y luego, pues, para acabar, por las conclusiones que sacamos de todo ello. Entonces, empezamos por la introducción. Bueno, como ya sabéis, ARM es una gran empresa de microprocesadores y, bueno, aparte del mundo embedded, podríamos decir regular, pues también está enfocado a toda la industria de functional safety, ¿no? Entonces, eh, ellos tienen un compromiso de que van introduciendo en su hardware, en su IP, pues funcionalidades enfocadas al mundo safety y también, pues como ya sabéis, pues las herramientas y los componentes de software, pues también los están enfocando al mundo safety, como ya veremos, y pues todo ello lleva a que obtengan certificados y apliquen unas metodologías robustas a la fase de desarrollo de sus herramientas y sus IPs, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a centrar sobre todo en la parte de herramientas y nada, pues vamos a empezar un poco con la introducción al mundo safety, ¿no? Como ya sabéis, pues bueno, al final lo que queremos evitar eh, en un diseño relacionado con Functional Safety, ¿vale? Relacionado con la seguridad, es que nuestro sistema pues no sea dañino y no ponga en peligro a los bienes y, y a las personas, ¿no? Entonces, algo muy importante serían los niveles de integridad de seguridad. Los niveles de integridad de seguridad lo que hacen es relacionar pues la probabilidad de que un fallo en el sistema eh, pues tenga una consecuencia severa, ¿no? O sea, cuanto más severa sea la consecuencia, pues más nivel de integridad de seguridad tendrá y también cuanto más fácil, podríamos decir, sea que ocurra este fallo, pues también tendrá más seguridad, más nivel de seguridad, perdón. Entonces, dentro de estos niveles de integridad de seguridad, pues tenemos varias nomenclaturas. La que veis aquí en el cuadrado es la misma que la de la IEC 61508 de la industria, la genérica de la industria. Así tenemos que en el SIL 1 es un nivel de integridad de seguridad más bajo, no es tan severa la consecuencia o es más difícil de que ocurra el fallo. Y por ejemplo en automoción pues tenemos otra nomenclatura en la ISO 26262 que va desde la ASIL A hasta la ASIL D, que sería la más alta, la más restrictiva podríamos decir. Luego en ferrocarril pues también del SIL 1 al SIL 4 y luego a la médica pues también de la clase A a la clase C.
Entonces aquí tenemos un poco un ciclo de vida extraído de la normativa IEC 61508. Entonces, lo que describe este ciclo de vida safety de esta normativa, pues sería un poco las fases a tener en cuenta por el desarrollador cuando se enfrenta pues a todo el proyecto Functional Safety, ¿no? Desde el concepto, como vemos en la fase 1, en el paso 1, pasando por la definición del rango hasta el análisis de riesgos y peligros. Y sí que en el paso 5 nos detenemos para relacionarlo con la diapositiva anterior, ya que en el paso 5 una de las tareas es la asociación de las funciones de tu proyecto con los SIL, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Es decir, que es importante porque eh, aquí es donde el desarrollador tiene que definir los niveles de integridad de seguridad a cada una de las funciones que van a componer el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no todas las funciones tendrán que pasar los mismos test o tendrán que ejecutarse las mismas actividades para poderse ser certificadas. Cuanto más o cuanto mayor sea el SIL, como hemos visto antes, pues más esfuerzos hay que poner en la certificación. Bueno, esta otra diapositiva también está extraída de la normativa IEC 61508, pero aquí lo que nos muestra es que en la normativa se definen una serie de requisitos, pues casi para todos los elementos de un proyecto, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta ciertas cosas para los procesos en el desarrollo del proyecto, para la documentación que tienes que entregar a la entidad certificadora, también para el hardware utilizado, así como para el software utilizado y también las herramientas que utilizas. Entonces, nosotros en esta presentación sobre todo nos vamos a centrar en las herramientas, no vamos a ver cómo tienes que diseñar el hardware o qué elementos tiene que contener el hardware en un sistema safety o qué elementos tienen que tener en cuenta en el software también en un sistema safety o cómo tienes que hacer la documentación. Todo eso no nos importa ahora. Nos vamos a centrar en las herramientas. Entonces, para ello vamos a ver la parte de la calificación de herramientas que exigen las normativas. Lo que podemos preguntarnos primero de todo es ¿qué es una herramienta? Entonces una herramienta, pues como ya sabéis, es un programa o parte del mismo, esto es importante, luego lo veremos, que se utiliza pues para desarrollar, transformar, probar, analizar, producir, modificar otro programa, sus datos, para generar la documentación, lo que sea. Aquí tenemos varios ejemplos de herramientas y lo que tiene que quedar muy claro es que tus herramientas, las que utilices en el proceso de desarrollo, no son parte del producto final, pero sí que pueden tener un impacto introduciendo errores o fallando al detectarlos. Esta frase, bueno, no son parte, una pequeña parte sí que puede ser, pero lo que quiere decir es que el producto final contiene otros muchos más elementos que un componente de software, por ejemplo, que puedas utilizar. Entonces, lo que exige sobre todo las herramientas son que conozcas bien las herramientas que utilizas y para ello, pues, sobre todo extraemos pues tres grandes fases que serían la evaluación, la clasificación y la calificación de la herramienta.
Entonces aquí tenemos el proceso de calificación de herramientas en diferentes normativas. Este sería el proceso en la normativa DO 178 de aviación. Luego aquí tendríamos el proceso, perdón, de la industria genérica, la 61508 y de ferrocarril. Y luego tendríamos la de automoción. Al final más o menos buscan lo mismo, que las herramientas que utilices sean de confianza y sean de calidad y que conozcas los errores y demás, ¿no? Pero bueno, varía un poquito, sobre todo en la de aviación, que es un poco más restrictiva. A la hora de evaluarla, pues tiene unos criterios, como dicen aquí, y en cambio las otras dos, pues lo que miran es si tiene un impacto o no, simplemente. Si tienen un impacto, pues ya las clasificaríamos por aquí en T3 o T2 y si no tienen un impacto, pues en T1. ¿Qué quiere decir? Pues el proceso de calificación pues se reduce enormemente, incluso en algunas normativas podríamos decir que es casi nulo. Si tienen un impacto, que es lo que nos interesa a nosotros, o bueno, que en algún momento utilizarás herramientas que tienen un impacto seguro, pues ya hay que clasificarlas de cierta manera. En este caso, en la DO 178 con los TQLs del 1 al 5 y en las otras pues T3 o T2 en el caso de la 61508 y en la 26262 pues le llaman TCL1, TCL2, TCL3, en este caso 2 o 3. Una vez tienes la clasificación hecha, pues ya te tienes que ir a la parte de calificación. ¿Qué quiere decir? Pues que la normativa te exige unas actividades para hacerle a la herramienta. Podríamos decir, para pasar, que la herramienta tiene que pasar para cumplir con la normativa para poder ser utilizada en un desarrollo de Functional Safety. Entonces, bueno, esto está extraído de la IEC 61508 otra vez y sería un poco el detalle de lo que hemos visto antes de la evaluación y clasificación de la herramienta, ¿vale? En la primera parte. Sí que distingue al principio sobre todo lo que es una online support tool o una offline support tool. La online support tool es lo que sobre todo vamos a ver en el ARMFUSA RTS. La online es una herramienta que forma parte del código resultante, o sea, forma parte de tu producto. Se ejecuta como parte de la aplicación. Y esta pues tiene unos requisitos pues iguales a los que pueda tener el código que diseñes tú. Entonces unos requisitos pues según el SIL que tenga pueden ser muy altos. Después tenemos las herramientas offline, que lo que es son herramientas que se utilizan durante la fase de desarrollo del producto o de test, ¿no? Entonces se podrían clasificar entre T1, que serían herramientas que no afectan directamente o indirectamente al código ejecutable. Esto podría ser, por ejemplo, una herramienta, un procesador de texto. Luego sería la T2, la clasificación T2 se refiere a herramientas de apoyo a la verificación o test y no introducen errores sobre todo, pero sí que si fallan pueden dejar de detectarlos. Entonces esta clasificación aquí entran herramientas del tipo, por ejemplo, depuradores o herramientas de code coverage. Y por último tendríamos las herramientas clasificadas como T3, que son herramientas que sí pueden introducir errores en el código ejecutable, perdón. Un ejemplo pues serían los compiladores. La salida del compilador al compilar tu código fuente,
pues puede hacer una traducción no del todo correcta y introducir errores en el código objeto absoluto. Entonces ahora nos vamos a la última fase de la calificación, que es propiamente la calificación, ¿no? Hemos visto primero la evaluación y clasificación muy rápidamente y ahora veremos la calificación. También muy rápidamente, en la normativa DO 330, que es la que cuelga de la DO 178, pero está enfocada a las herramientas, ¿vale? Lo tienen así en esta normativa. Pues como hemos dicho antes, tiene unos niveles también de seguridad, pero aquí le llaman pues los DAL, DAL A, DAL B, DAL C y DAL D. El DAL A sería el más restrictivo, ¿vale? Lo que decíamos antes de que las consecuencias pueden ser muy graves y la probabilidad de que el fallo ocurra también es alto, pues estaríamos en el caso DAL A, ¿no? Entonces, según los criterios, pues la DO 330 clasifica las herramientas en TQLs, como hemos visto en el algoritmo anterior, y podríamos decir que el TQL1 sería una herramienta que se va a utilizar en un entorno pues más crítico, y en cambio la TQL5 pues no, ¿no? Entonces lo que quería mostrar sobre todo aquí es que según el nivel de integridad de seguridad y según el impacto de la herramienta, obviamente, pues las actividades que tienes que hacer son mucho mayores a las actividades que tienes que hacer en el TQL5, que son parecidas, pero se reducen mucho los requisitos, como veis aquí, ¿vale? Incluso hay actividades que se excluyen, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que según tu entorno o el nivel de integridad de seguridad que va a tener ciertas funciones de tu proyecto o el proyecto entero, pues tiene un impacto en todo el desarrollo y por supuesto también en la calificación de las herramientas, que es parte de tu desarrollo del proyecto Functional Safety y pues bueno, también requiere de un tiempo. Entonces, otro ejemplo del impacto del nivel de integridad de seguridad en el diseño sería la elección del lenguaje de programación, ¿vale? Vuelvo otra vez a la normativa IEC 61508, donde nos recomienda pues altamente que no utilicemos simplemente un lenguaje de programación C, sino que recomienda utilizar un subjuego de bibliotecas C que cumpla con una normativa de código, por ejemplo la ANSI C, la ISO o la propia IEC, y además también nos recomienda pues que utilicemos herramientas de análisis estático, como hemos visto, bueno, como ha comentado Vences anteriormente. Entonces, bueno, lo mismo para el C++, y como veis, pues sigue el caso, bueno, en el caso del lenguaje de programación, como veis, no varía mucho el SIL, ya directamente nos recomienda encarecidamente que utilicemos esto, ¿no? Entonces volvemos a la fase de desarrollo del producto, pero otra vez a una visión, bueno, a una representación gráfica de lo que hemos visto, ¿vale? Otra vez una visión global del ciclo de vida de nuestro producto. Y bueno, sobre todo no me quería dejar algo muy importante, ¿no? Que como, bueno, para hacer un repaso, en las fases de desarrollo de un producto, esto ya no es necesario que sea safety, podríamos aplicarlo a cualquier proyecto, ¿no? Tenemos una fase de diseño de sistema, bueno, en este caso esto sí que sería
específico de proyectos de Functional Safety porque tendremos unos requisitos de seguridad. Luego tendríamos el diseño de arquitectura del software y la implementación del software. Entonces, un poco para refrescar lo que hemos visto al principio, que ARM mantiene el compromiso con el safety, es que, bueno, pues que en los requisitos safety, pues en la parte de hardware, como ya sabéis, pues implementó en su día pues módulos de protección de memoria, TrustZone, registros de Stack Overflow y demás. Luego en la parte de la arquitectura de software, bueno, aquí entra sobre todo el análisis de código estático y, y bueno, también las reglas de codificación MISRA o lo que hemos dicho antes, ¿no? Que ayudan pues durante esta fase a cumplir con los requisitos safety. Entonces, una vez tienes el código hecho, pues sí que lo que dicen es que conviene mucho utilizar estas herramientas de análisis de código estático y sobre todo lo que una vez ya tienes todas estas fases, lo que vendría aquí sería la compilación para hacer la generación del objeto del archivo de objeto código absoluto. Y una vez tienes eso, pues ya lo que conviene sería ir pasando test según el nivel de integridad y seguridad también, pues nos definirá qué test tenemos que pasar, cuántos y en qué porcentaje tenemos que cumplir por la cobertura de test y demás, ¿no? Entonces, toda esta fase que sería la parte de test es muy importante y, bueno, como ya sabéis, pues muchas veces incluso podría decir que los esfuerzos que hay que dedicar son casi eh, iguales a los que dedicamos en esta parte. En las normativas se exige que tu producto o que tus funciones, si en el caso de test funcional o, o bueno, o el test de integración, el test de sistema y demás, o sea, la normativa exige que pases estos tests. No me quiero enrollar mucho porque no es ahora el objeto de este webinar, pero que sepáis que, que es muy necesario y que lo exige la normativa, vamos. Entonces vamos a entrar ahora ya al FUSA RTS, a la herramienta de ARM FUSA RTS. Y como veis aquí, ¿qué es FUSA RTS? Pues el ARM Functional Safety Runtime System, que le llaman, es un conjunto de componentes software para micros Cortex-M que están certificados para los más altos niveles de integridad de seguridad de las normativas ISO 26262, automoción, industrial, médico y ferrocarril. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues simplificar el proceso de diseño y acelerar el proceso de validación y verificación de las herramientas que has utilizado. En este caso, si utilizáis el módulo de RTX, o sea, si utilizáis un sistema operativo o este sistema operativo RTX R2 de FUSA, pues al estar certificado no hay que aplicarle o pasarle todas esas actividades que hemos visto en la calificación de las herramientas, porque ya está certificado para esta normativa. Simplemente hay que utilizarlo como toca y justificar que lo has utilizado así y demás. Pero ya te ahorras todas esas actividades de calificación si tu herramienta no está certificada.
En este caso, para volver a aquí, bueno, el Fuchsia RTS se compone por el RTX que ya hemos dicho, por otra herramienta que es el Event Recorder, el Fuchsia SEMC Score, el Fuchsia C Library. Todo esto en conjunto con el compilador de ARM también certificado para estas normativas y cumple con todos los shields o niveles de integridad y seguridad, pues nos aseguran que estamos utilizando las herramientas correctas para cumplir con estas normativas. Además de estos módulos, de estas herramientas, de estos componentes de software, pues como ya sabéis, esto sería un poco tu sistema, ¿no? Entre comillas, se formaría del hardware, que sería el procesador en este caso, un Cortex-M. Luego también la parte de código de aplicación de usuario, bueno, al final la aplicación que diseñas. Y luego pues vendría la parte del SEMC Score específica de cada fabricante y también las bibliotecas de software de test que también exigen las normativas. Entonces, ¿qué incluye Fuchsia RTS cuando tú obtienes este producto? Pues bueno, lo primero que hacer es descargártelo vía connect.arm.com, ¿vale? Si tienes la licencia, pues ya te da acceso. Y lo que obtienes es un pack de software que contiene pues los componentes de software, contiene también ejemplos de código, contiene los manuales safety de usuario y justificaciones que está testeado conforme a la MISRA C 2012 C99. También tiene el paquete de seguridad que incluye los certificados TIF, ¿vale? Ya conocéis pues si no, pues es una entidad certificadora muy potente a nivel mundial. Y también manuales de usuario y safety. Luego también contiene los informes de defectos de la herramienta. Entonces vamos a ver un poco cada uno de los módulos que componen el ARM Fuchsia RTS. Entonces, bueno, como ya hemos dicho, el RTX es una parte del RTX5 de ARM que ya conocéis, que está... O sea, el Fuchsia RTX está basado en el RTX5, simplemente que lo han bloqueado, le han pasado los tests pertinentes, han conocido sus posibles errores, cómo evitarlos y le han puesto un sello, ¿no? La entidad certificadora. Entonces, entre otras características, pues bueno, tenés características que el kernel del RTOS se ejecuta en modo handler con separación de stack, lo que evita que fallos en los threads de tu RTX pues se trasladen al kernel y deje de funcionar. Entonces la ejecución también del kernel no necesita stack adicional, entonces lo que evita también cargas del stack inesperadas. Otras características que bueno, también cumple el RTX básico, pues es que tiene una poca huella de memoria, menos de 5K. Utiliza todas las capacidades de hardware de los Cortex-M, ya que al final lo está diseñando el RTX por la misma gente que diseña la arquitectura Cortex-M. Y también podríamos decir que bueno, el propio sistema operativo tiene funciones para la comprobación de Stack Overflow y también comprobación de objetos que utiliza el kernel, ¿no? De objetos de threads o eventos o mutex. Por ejemplo, existen funciones para comprobar si un thread se ha creado o destruido correctamente. El otro módulo que sería el Fuchsia SEMC Score
El Fuchsia SEMSys Core, como ya conocéis el SEMSys, que es la normativa, entre comillas, que se pusieron de acuerdo fabricantes que utilizaban la arquitectura ARM con ARM para definir pues unas maneras de hacer diríamos para seguir unas líneas y utilizar un poco la misma sintaxis y las mismas funciones al crear código para los drivers de tu micro y demás. Entonces el Fuchsia SEMSys Core lo que nos proporciona la capa de acceso a los periféricos, pero únicamente del core. ¿Vale? Entonces lo que hace es define todos los registros del core, define vectores para todas las excepciones e interrupciones del core y también pues nos proporciona funciones para acceder a los registros y a los periféricos del core. ¿Qué quiere decir? Pues que cubre el core en sí, no cubre los periféricos del fabricante. El fabricante, como ya sabéis, hay muchos fabricantes también que crean chips enfocados al safety, pues el fabricante es el que te debe proporcionar también las bibliotecas para utilizar sus periféricos de una manera también safety o que estén certificadas y no tengas problemas a la hora de certificar tu producto ya que está utilizando estas bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que cuando vayáis a utilizar funciones del core de los archivos que veis aquí, pertenecientes al SEMSys Core, pues que sepáis que han estado certificados y podéis utilizarlos con confianza. Bueno, aquí tenemos otro elemento, otro módulo del Fuchsia RTS, que es el Fuchsia Event Recorder. Como ya sabéis, el Event Recorder es una herramienta podríamos decir, de análisis del código que, bueno, permite ver, entre otras cosas, pues componentes de software que utilizas con ARM. En este caso, pues el RTX, pues también lo podríamos ver porque va mandando mensajes a, al, al buffer que luego leemos. Entonces, de nuevo, Fuchsia Event Recorder es una herramienta que está certificada y podemos decir que esta certificación prueba que funciona como se le espera, que ya es mucho. No tiene efectos secundarios en la memoria utilizada por otros componentes, ya que para utilizar el Event Recorder estás instrumentando código, pero no afecta a otros componentes. Las funciones del Event Recorder modifican solo las variables globales que utiliza, no modifica otras partes del código. Entonces, ¿qué no está cubierto por la certificación? Bueno, como ya sabéis, para enviar estos mensajes, como hemos dicho, instrumenta el código, es decir, añade funciones el Event Recorder que escriben en el buffer y luego leemos. Pero lo que pasa es que si tu thread o tu función necesita cumplir unos requisitos de tiempo, estos se pueden ver afectados por el Fuchsia Event Recorder. Entonces esto podríamos decir que ya no ayudaría en este caso. Sí que un pequeño inciso, para ello existen las herramientas, como ya hemos visto, de traza, o sea, o de cobertura de código basado en la traza, que no son intrusivas, porque al basarse en la traza haces un análisis sin tener que instrumentar el código. Pero bueno, eso es un pequeño inciso para que lo sepáis si lo necesitarais en algún momento.
Y luego, pues tampoco cubre que la herramienta se utilice correctamente. Bueno, esto podría aplicar a todo. Tú para utilizar la herramienta tienes que saber cómo se utiliza y tener cuidado al utilizarla. Bueno, otro elemento del paquete FUSA sería la biblioteca FUSA. Como ya habéis visto antes, en la normativa IEC 61508 y en otras, pero bueno, la imagen era de la IEC 61508, obligaba a utilizar un subjuego de bibliotecas y, bueno, entre otras cosas, ¿no? También el análisis de código estático y demás. Entonces, la biblioteca FUSA C, que contiene el paquete FUSA RTS, cumple 100% con eso, ya que es un subconjunto de la biblioteca C, que está creada bajo una normativa de código, la ISO C. Y bueno, también nos proporcionan una guía de cómo utilizarla y ejemplos de uso. Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora se complementa con la documentación FUSA, que lo que hace es que facilita el proceso de desarrollo, ya que de una manera muy clara, los que ya sois usuarios de MDK, de Microvision, conocéis esta documentación, pues la documentación FUSA viene a ser exactamente lo mismo, lo que pasa que añade Nota Safety, enumera todos los requisitos de usuario, normativa y nivel de seguridad. Entonces, dentro de esta de esta documentación, bueno, pues aparte de cómo utilizar las herramientas y demás, y bueno, y todo lo que pues forman estos módulos de software, estos componentes de software, nos ayuda en los requisitos de usuario, ¿no? O sea, de una manera clara te está enumerando los requisitos que tienes que seguir donde no llega el FUSA RTS, ¿no? Por ejemplo, en el URAP3 te dice que se asume que el usuario es responsable de ejecutar pues los test de hardware, ¿no? Para detectar errores de hardware con las bibliotecas STL, por ejemplo, o que el usuario es responsable de utilizar un Watchdogs o demás, ¿no? También, cosa importante, se asume que el usuario construye su aplicación con la toolchain verificada por ARM FUSA RTS, que no es otra que el compilador de ARM calificado. Tenemos un webinar también en YouTube que hicimos hace unos meses del compilador certificado de ARM. Bueno, una breve descripción de lo que es una biblioteca STL, porque, bueno, dejar claro que no entra dentro del paquete ARM FUSA RTS, pero como se ha visto, pues me gustaría hacer bueno, decir 4 palabras sobre esto. Normalmente estas en las normativas se utilizan test de diagnóstico, ¿no? En las normativas en sistemas safety para detectar fallos de hardware aleatorios durante el tiempo de ejecución. Entonces estas bibliotecas proporcionan la cobertura de diagnóstico que exigen estas normativas y en concreto las de ARM cubre el hardware, pues el procesador y los periféricos, ¿no? El core y los periféricos, y se pueden ejecutar como parte de la aplicación en un proceso de C separado. Entonces, los tests no son destructivos si utilizas un organizador para guardar y restaurar la imagen del core, los registros y demás, ¿no? Para cubrir el dispositivo al completo, entonces sí que necesitaríamos otras STL
que te proporciona el fabricante, ¿no? Por ejemplo, para cubrir otros periféricos que están fuera del core, como pueda ser un DMA, un acceso directo a memoria, pues el fabricante te tiene que proporcionar estas STLs. Eh, por último, bueno, ya acabamos, las conclusiones sería FUSA RTS acelera el proceso de creación de productos con requisitos safety. Las herramientas que proporciona están certificadas, son herramientas que no son nuevas, simplemente se han bloqueado las que ya habían. Si ya conocéis MDK, tienen un largo recorrido y una larga historia, son herramientas de calidad, son herramientas de pedigrí, simplemente que se ha bloqueado esa versión, en este caso podríamos decir, se ha pasado los pertinentes normativas, ¿no? A las pertinentes actividades de certificación por la entidad certificadora TIF y se ha puesto el sello de conforme pasa estas normativas. Y un poco lo que sería la conclusión básica es que te ayudan enormemente en el proceso de desarrollo porque te evitan o reducen increíblemente la parte de desarrollo y de calificación de las herramientas. Así tú solo te tienes que centrar en el desarrollo de tu producto. Y hasta aquí. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo con el Microvision y bueno, para ello Juan Martínez os va a hacer la pequeña demostración muy corta. Bueno, vamos a ver un proyecto hecho con el RTS FUSA, con el Microvision. Como veis, aquí lo hemos abierto directamente ya para no entretenernos en hacerlo, pero ahora os va a explicar los procedimientos. Como veis, es un proyecto normal, un Blinky que utiliza el sistema operativo y también utiliza el Event Recorder. Aquí veis que tiene una biblioteca incluida en el proyecto, que ya no es la biblioteca estándar, es la biblioteca que forma parte del paquete FUSA. Y ahora veremos algún resto de cosas. Si vamos al proyecto, vemos aquí que al incluir el paquete FUSA en nuestro runtime environment, ya aparece directamente, se sustituyen aquellas partes apropiadas por las partes del paquete FUSA. Aquí tenemos el Sepsis Core y aquí tendremos el FUSA RTOS API y el FUSA Sepsis RTOS API, Functional Safety, en este caso para el MP, para el Cortex M3. El resto de los periféricos son estándar del fabricante, esos, como hemos dicho, salen fuera de la cualificación, no dependen de RM. Y en el compilador ya tenemos la biblioteca FUSA, como hemos visto aquí, FUSA Celib, y el Event Recorder, también parte del FUSA. De modo que crear un proyecto es simplemente lo mismo y funciona de la misma manera. Vamos a repasar también las opciones. Estamos empleando el compilador Longterm, LTS. Y aquí, por ejemplo, vemos que no usamos las standard libs de C, que se incluyen con el compilador, sino que empleamos la biblioteca apropiada. Naturalmente hay que poner un switch para desactivarlas.
Y por lo demás es normal, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la depuración con el simulador. Realmente el simulador no permite todo, pero bueno, esto es una aplicación que no necesita los periféricos, simplemente demuestra el sistema operativo. Y como veis, si le damos a depurar, aquí tenemos todos los módulos en marcha, ¿no? Tenemos el System Analyzer, hacer esto muy más pequeñitos. Y vamos a lanzarlo. Como veis, el Event Recorder empieza a lanzar información de tiempos y muestra también los cambios en las tareas. Vamos a ver un poco la documentación. Aquí tenemos la documentación también forma parte del paquete, por lo tanto, aquí tenemos el FUSA RPS, el Sepsis Core, FUSA RTOS, FUSA Event Recorder y FUSA C Library. Y los tenemos por aquí, en este caso, el Sepsis Core, que tiene procesadores soportados, el toolchain en el cual se ha testeado, Revision History, las desviaciones de MISRA y toda la documentación de cómo usar ese paquete para Functional Safety. Son las partes que dependen de FUSA, las partes que dependen de terceros, las partes estándar de C y los ejemplos, cómo instalarlo, y algunos ejemplos hechos ya. La biblioteca es lo mismo, nos explica cómo se ha testeado, cómo se tiene que usar, pues la parte y las reglas que se tienen que cumplir, las recomendaciones, por ejemplo aquí sobre el uso del stack, sobre los punteros que deben estar alineados, todo eso son requisitos que FUSA, que necesita FUSA, ¿no? Para hacer un proyecto Functional Safety. Descripción de los recursos, la descripción del paquete, aquí lo mismo, FUSA Event Recorder, cómo se usa, el Component Viewer, cómo se usa el Event Recorder, cómo se hacen las estadísticas. Qué partes son estáticas y salen de FUSA. Y naturalmente los ejemplos de cómo usar esto. Sepsis Core, lo mismo, cómo se instala, cómo se usa, las revisiones y los defectos, cosas que no se pueden hacer. Y bueno, esto es un vistazo rápido de cómo hacer un proyecto para FUSA. Simplemente, como veis, descargarlo, descargar el paquete, instalarlo, tal como dice la documentación, y usarlo tal como dice la documentación. En realidad no hay grandes cambios en el uso del MDK con un paquete FUSA o no FUSA.